¿Cómo está esa banda sumillosa? Qué alegría tener nuevamente esta oportunidad de estar todos juntos en cada rincón de Latinoamérica, la oportunidad de leer, y no solamente leer, sino en el texto poder ver y contemplar la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, quien es el personaje principal de este maravilloso libro. Mateo 26, comenzando en el verso 26. Mateo 26, comenzando en el verso 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos. Y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y yo les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Oramos. Señor hermoso, gracias por esta oportunidad de estar juntos como familia alrededor de tu preciosa palabra. Tantas actividades, tantas distracciones, tantas cosas en las que pudiésemos estar en este momento enfocando nuestra mente, nuestra atención. Pero Señor, tu palabra dice que llegaría el día y ahora es cuando los que estuvimos muertos escucharíamos tu voz. Y los que la escuchásemos con fe viviríamos. Señor, abre nuestros ojos para que veamos en tu palabra las maravillas de tu ley y contemplando en tu palabra tu gloria como en un espejo, sigamos siendo transformados a tu imagen, como por tu espíritu. Es lo que oramos los semillosos en cada parte de Latinoamérica, en el precioso nombre de Jesús. Así sea. Amén y amén. Y en Estados Unidos, por supuesto. Y de repente por allí, en diferido, nos escucha el Jeremy en Italia. Pero muy bien. Bendiciones para todos. Judas comenzó a buscar el tiempo. Judas comenzó a buscar la oportunidad para entregar a Jesús después de acordar con los principales sacerdotes el precio por su cabeza. De la misma manera, Jesús comenzó a buscar la oportunidad, a reconocer su tiempo, anticipar su hora para ofrecer su vida en rescate por todos. Qué contraste, ¿verdad que sí? Mientras Judas buscaba entregarle a Jesús, el buen pastor, su vida daría por sus ovejas. Primero, en esta última cena, para después ir a la cruz a cumplir todo lo que está escrito acerca de él. Por lo tanto, este texto, los versos 26 al 35, lo he titulado El buen pastor. Versos 26 al 29, su pacto. Versos 30 al 31, el buen pastor, su autoridad. Y en tercer lugar, versos 32 al 35, el buen pastor, su misericordia. Tres sencillas reflexiones. Su pacto, su autoridad y su gran e infinita misericordia. Yo leo, y si me acompañan, de nuevo el verso 26, que dice, mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos. Y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. No parece ser esta una Pascua tradicional, donde el centro de la celebración era un cordero, el cordero pascual, sin defecto, que se comía y que los judíos solían comer junto con panes sin levadura y hierbas amargas, según lo que leemos en el capítulo 12 del libro de Éxodo, recordando cómo, pues, una turba de esclavos fueron rescatados con la mano poderosa, el brazo extendido del Señor de Egipto, para ser constituidos una nación, su nación.
cuando el ángel del Señor pasó hiriendo a todos los primogénitos en Egipto en esta 10ª plaga. Pero al pasar por las casas de los israelitas y al ver la sangre del cordero en los dinteles de la puerta, el ángel pasaba sobre. Eso es lo que significa Pascua, pasar sobre. El ángel pasaba de largo sobre las viviendas de los israelitas, aquellas que tenían la sangre. Y la pregunta es, ¿y las que no hubiesen tenido la sangre? Hubiesen sido sin duda heridas, porque sin derramamiento de sangre, dice la Biblia, no hay remisión. Y el ángel pasaba de largo, guardando pues la vida de los israelitas, quienes llevaron su masa sin leudar, sin esperar a que esta leudara, creciera, porque tenían que comer el pan deprisa, ya que por lo terrible de esta última plaga, el faraón finalmente decidió dejarlos ir a servir a su señor al desierto. Ahora, Jesús le da un significado nuevo, renovado y diferente a estos elementos, enfatizando en el pan que ahora representa su cuerpo. Escuchemos a Jesús hablar de esto en el Evangelio de Juan, en el verso 33 del capítulo 6, que dice así: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre. El que en mí cree, no tendrá sed jamás. De manera que la cena del Señor no es un rito, sino es una celebración recordando su muerte, anunciando su regreso cuando los que nos acercamos venimos a Él, nunca tendremos hambre y sobre todo creemos en Él, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, para nunca tener sed jamás. Y es interesante que en esta Pascua que el Señor celebra con sus discípulos, vemos el pan, vemos la copa, pero no vemos aparentemente al Cordero. Porque Jesús, como lo anticipó Juan el Bautista, es el Cordero que quita el pecado del mundo, el cual estaba a punto de ser sacrificado para perdón de los pecados de muchos. Verso 27. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, beban de ella todos. Me encantan las invitaciones del Señor, siempre inclusivas. Jesús es un Mesías para todos. Desde el principio del Evangelio lo vimos identificados con pecadores, ahora hablando con Jesús. Recordó a alguno de los hijos de Jacob, terribles, tremendos. Unos de ellos, como Judá, aparecen en la genealogía de Jesús, quizás uno de los más terribles. Pero el énfasis de la Biblia no está en lo que ya sabemos, en la maldad del hombre, sino en el gran amor, en la gran misericordia y en el gran poder de Dios para levantar de los muertos a Jesucristo, el Hijo de Dios. Dice pues el verso 27 que tomó la copa, habiendo dado gracias, les dio diciendo, beban de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. El Hijo del Hombre, Emmanuel, Dios con nosotros, establece un nuevo pacto. ¿Qué significa esto de un nuevo pacto? Bueno, pues una nueva relación entre Dios y el hombre, pero no en base a las virtudes o al desempeño del ser humano, sino en base a su gran misericordia y enfatizo a su gran poder. Dicho de otra manera, mientras el antiguo pacto enfatiza en las condiciones que el hombre necesita reunir para relacionarse con Dios, cuando en Levítico 18:5 leemos, por tanto guardarás mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. ¿Te fijas? El antiguo pacto decía que mientras tú haces las cosas que te manda la ley, vas a vivir por ellos. Y el que no cumpla con uno de los mandatos muera irremisiblemente. Ese era el espíritu de la ley, pero Jesús viene a establecer una nueva base, un nuevo pacto para relacionarse con nosotros. El nuevo pacto instituido por Jesús es un pacto incondicional, en el que es Dios
quien se compromete con una obra de transformación de dentro hacia afuera. El antiguo pacto hacía énfasis en lo de afuera, en los ritos, en las costumbres, pero no en el corazón. Pero en el nuevo pacto, Dios hace una obra de transformación adentro que entonces se refleja en nuestra manera de pensar y en nuestra nueva manera de vivir. Dice la Biblia que el que está en Cristo es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Este nuevo pacto fue anticipado por el profeta Jeremías en el capítulo 31. En el verso 31, yo, si me permiten, les voy a leer esta sección, Jeremías 31, 31 al 34. Fíjense cuál es la naturaleza del nuevo pacto escrita, anunciada, anticipada en el Antiguo Testamento. Era algo cuya manifestación y cumplimiento se esperaba y se anhelaba, y finalmente en Cristo tuvo su cumplimiento. Por eso Pablo dice que todas las promesas de Dios en Cristo son sí y en Él son amén, porque en Él tienen cumplimiento. Y aquí vienen los días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Interesante contraste, ¿verdad? Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Aquí enfatiza que el antiguo pacto dependía del desempeño y de las obras del ser humano. En otras palabras, era un pacto condicional. Pero este nuevo pacto es un nuevo pacto incondicional. Sigamos leyendo, verso 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente. ¡Qué increíble! Esto que Jesús está leyendo, Dios lo está grabando en su corazón con la tinta de su Espíritu Santo. Daré mi ley en su mente. La escribiré en su corazón. Pablo habla de esta bendición cuando dice que Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. No es otra cosa, sino que graba con su Espíritu Santo sus leyes en nuestros corazones. Por eso es importante, familia, memorizar la palabra de Dios, porque mientras tú haces ese esfuerzo, mientras tú cultivas ese hábito, el Espíritu Santo graba estas palabras, estas verdades que son espíritu y son vida. Eso es lo que dice Jesús. Mis palabras son espíritu y son vida. Verso 34 dice, no enseñará más ninguno a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque Dios se va a revelar a los corazones a través de su palabra. Todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor, porque, otra vez, perdonaré la maldad de ellos. Este nuevo pacto pone las bases para que nos relacionemos por fe en la obra, a través de la persona de Jesucristo, con el Dios de la historia, que hizo los cielos y la tierra y que no nos abandonó, sino que en la persona de Jesucristo vino a salvarnos y a buscarnos. Verso 29. Sigamos conociendo de cerca a nuestro buen pastor. Verso 29. Y les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. La primera Pascua, la que celebraron los israelitas en el desierto, capítulo 12 de Éxodo, se celebraba con la mirada en el futuro o hacia el futuro, con la esperanza y los ojos puestos en la tierra prometida que este pueblo habría de heredar. La cena del Señor también se celebra con la mirada en el futuro, en este banquete que Jesús celebrará con todos sus redimidos, según lo podemos leer en Apocalipsis, capítulo 19, verso 9, que dice así. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Nosotros recordamos lo que Jesús hizo, mirada hacia atrás,
Investigamos nuestros corazones si hay confianza y fe en el Señor. Qué importante no tomar la cena del Señor en vano. Pero también lo hacemos con una mirada puesta en el futuro. De manera que cada que comemos este pan y bebemos esta copa, escribe Pablo en 1 Corintios 11, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él regrese, una mirada puesta en el futuro, en este precioso momento donde el Señor se sentará a la mesa, como lo acabamos de leer, con todos sus redimidos. Qué precioso, y qué precioso es que tú y yo podemos hoy participar, anticipar, expectantes y disfrutar de esta realidad. Sigamos conociendo mejor a nuestro buen pastor y ahora reflexionemos un poco acerca de su autoridad. Verso 30. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Y según la tradición, eran los salmos 115, 116, 117 y 118 los que tradicionalmente cantaban los judíos durante la Pascua. Y qué lindo es pensar que el Señor, junto con sus discípulos, cantó estos salmos. Su palabra es espíritu y vida, pero también tenemos una especie de conexión, de participación, de comunión cuando cantamos lo mismo que el Señor cantó, ¿no? Los salmos 115, 116, 117, 118. Así que leámoslos en células, leámoslos en nuestras celebraciones, cada que nos reunimos a adorar al Señor en su palabra, en la enseñanza, en el canto, en el dar y en el darnos y en el partir el pan, repito, con una mirada hacia el futuro, hasta el día en que el Señor lo tome con todos sus redimidos en las cenas del Cordero. Verso 31. Sigamos conociendo a nuestro buen pastor y hablando un poco de su autoridad. Entonces Jesús les dijo: todos ustedes se escandalizarán de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor. ¿Se fijan que una detallada observación da como resultado una mejor interpretación? Heriré al pastor. Lo que estamos leyendo es una profecía que aparece en Ezequiel capítulo 13, verso 7. Heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Y cuando yo leo esta profecía y esto que Jesús menciona, mi pregunta es: ¿y quién es el que lo hiere? ¿Son de veras los principales sacerdotes y escribas? ¿Son los fariseos? ¿Es Pilato? ¿Es el imperio romano? ¿Quién es el que hiere a Jesús? La cita mencionada, repito, se encuentra en Ezequiel 13:7 y es una profecía que tendría cumplimiento inminente, sí o sí, porque todo lo que está escrito de Jesús, dice él, tiene cumplimiento, de manera que habría de cumplirse. Más allá del desempeño o de la fidelidad de los discípulos que le dicen: Señor, si fuese necesario, yo moriré antes de negarte. Esto tendría cumplimiento, es la palabra de Dios. Heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. El herir al buen pastor en la cruz del Calvario era algo determinado de antemano por el Padre, por lo que sus consecuencias de todo tipo, pues también no podían hacerse esperar. Pero hablando de quién hiere a Jesús, basta con echarle un vistazo un poquito más detallado a este texto amado por todos los discípulos de Jesús, Isaías 53, para darnos cuenta quién es el que hiere al siervo sufriente del Señor. Verso 3, si me permiten, le doy lectura. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado de los romanos, ¿verdad? Por herido de Dios y abatido. Mas él herido, mismo verbo, herido fue por nuestras rebeliones,
molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Escucha esto. Pero fue Dios el que cargó en él el pecado de todos nosotros. Y la ley decía, maldito aquel que muere en un madero. Y Cristo fue hecho maldición por ti y por mí. Cuando el Padre carga en Jesús tus pecados y mis pecados. ¿Quién le hiere? Parece que es el Padre. Verso 7. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. En otras palabras, no se le hizo justicia al Señor, como lo veremos más adelante en el siguiente capítulo. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura. ¿Te acuerdas cómo fue crucificado entre dos ladrones? Mas con los ricos fue en su muerte. Este, este sepulcro nuevo que se había acabado, dispuesto para nuestro Señor, eh, cuyo dueño era un rico, José de Arimatea. Ya platicaremos más de él en el capítulo 28. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso que dice acá, el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Es el Padre el que hiere. Es Cristo el que entrega su vida, con poder para poder ponerla, con poder para volverla a tomar. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. En un acto de amor, Dios ofrece esta propiciación, este regalo de gracia que cumple con las expectativas de una ley justa. Y Jesucristo, el justo, muere por los injustos para llevarnos a Dios, y esto determinado por el Padre. Verso 10, con todo, el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días y la voluntad de Dios será en su mano prosperada. Isaías 53, versos 3 al 10, escrito 1000 años, un montón de siglos antes de la aparición en esta tierra de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. El pastor sería herido, pues, herido por el Padre. Las ovejas serían dispersadas y Judas, pues, se perderá por el engaño de las riquezas, porque eso es lo que dice Ezequiel 13, que las ovejas serían dispersadas. Y el resto de los discípulos, y mientras yo escribía esto, me ponía a pensar, ¿todos? Todos menos uno, Juan, que le acompañó hasta el pie de su cruz. Pero el resto, al primer sonido de persecución, todos salieron dispersos, tal y como este texto lo enseña. Y sobre todo eso, sobre todo ese caos, la soberanía de Dios gobierna. Dios está sentado en su trono, por lo que en cada uno de estos acontecimientos a Jesús no le tomaron por sorpresa. Ya decía que Judas buscaba la oportunidad para entregarlo, pero Jesús estaba anticipando esta oportunidad para poner su vida en rescate por todos. Repito, nuestro buen pastor está en control. Es soberano, está sentado en su trono. Y todo esto que le infligieron fue por la voluntad del Padre, quien gobierna. Y aquí una pregunta interesante para hacernos, chicos, es, ¿habrá alguna circunstancia que tú estés enfrentando en este momento adversa, en la que necesites no solo reconocer la soberanía de Dios, sino aceptarla y recibirla? Porque todo lo que acontece a los que aman a Dios les ayuda a bien. ¿Crees que lo que estás enfrentando te ofrece una maravillosa oportunidad para confiar y experimentar la paz de Dios?
que sobrepasa todo entendimiento. Serán buenas preguntas de reflexión. Vayamos a la última reflexión y hablemos un poco ahora de su misericordia. El buen pastor, su nuevo pacto, el buen pastor, su autoridad. El nuevo pacto, su misericordia. Verso 32, para concluir. Después que haya resucitado, dice Jesús, iré delante de ustedes a Galilea. Otra vez, verso 32. Pero después que haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Él acaba de citar Ezequiel 13, verso 7, donde dice, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas, poniendo un escenario trágico, donde esto que el Señor comenzó, trayendo su reino a la tierra, haciendo discípulos y entregando su vida por todos nosotros y dándoles una misión, parecería que se disolvería, parecería que llegaría a su fin. Pero miren su promesa, miren su gracia, miren su misericordia, pero después que haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Después que haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Verso 33, respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, Señor, yo nunca me escandalizaré. Verso 34, Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Y Pedro le dijo, aunque Señor sea necesario morir contigo, no, perdóname, pero no te negaré. Y todos los discípulos, como era costumbre, hacían y decían lo que hacía y decía Pedro. Jesús tiene una cita anticipada con aquellos que se olvidarían de él. ¿No se te hace fabuloso? Porque a veces pensamos que nuestro Dios reacciona, pero los que somos llamados a reaccionar somos nosotros. Él es el iniciador y el hombre responde con fe, con obediencia, con fidelidad, con amor, con servicio a Dios. Pero no es Dios el que reacciona. Dios es el que establece. Y aquí establece, está presupuestado, anticipa, que no depende del que quiere ni del que corre, sino depende de Dios, que ha decidido tener misericordia por por los discípulos y a través de ellos, de todo el mundo. Por lo tanto, cuando ellos huyan por la persecución, los va a ir a buscar ¿a dónde? A Galilea. Esto me encanta. Y creerán, chicos, que esta fue la historia que yo escuché cuando tenía 20 años y rendí mi vida a Jesucristo. Juan capítulo 21, cuando Jesús va a Galilea a encontrarse con sus discípulos y cuando Pedro encuentra brasas a la orilla del mar, pescados y un Salvador que no se da por vencido y que nos busca hasta encontrarnos, porque la salvación no es la del hombre, la salvación depende de Dios. Este es el nuevo pacto, quien Dios promete perdonar nuestros pecados y escribir su ley por su espíritu en cada uno de nuestros corazones. Pedro sigue aferrado al antiguo pacto, ¿no? Pedro piensa que depende del que quiere y del que corre y del que se esfuerza, pero no. El nuevo pacto nos dice que depende de Dios, que ha tenido misericordia y nos ha enviado un Salvador, a Cristo Jesús, nuestra esperanza gloriosa. Pedro sigue aferrado a un antiguo pacto, al de los buenos propósitos, al de las promesas. Ahora sí te prometo, manito. Ahora sí lo voy a hacer. Pero nos es necesario humillarnos todos los días y reconocer el señorío de Cristo en nuestras vidas. Por eso la Biblia dice que su poder se perfecciona en nuestra debilidad, porque nuestra debilidad es que dependemos de él, de su gracia, de su misericordia. Venimos a su palabra y la creemos, pero Pedro la desechó. Dijo, ¿qué? ¿Qué dice Zacarías 13:7? ¿Que las ovejas seríamos dispersados cuando hirieran al pastor? Para nada. ¿Te fijas? Pedro puso
en tela de juicio la palabra de Dios. Y eso es lo que hacemos cuando nosotros ponemos carne por nuestro brazo y nuestro corazón se aparta de Jehová. Maldito el hombre que confía en el hombre y se esfuerza, ¿no? No te apoyes en tu propia prudencia, fíate del Señor de todo tu corazón. Estos son los principios del nuevo pacto. Este nuevo pacto al que nos invita el Señor a ser parte. ¿Cómo? Creyendo en Él, confiando en Él, creyendo que es Jesús quien dio su vida en un madero, en una cruz, cargando todos nuestros pecados para lavarnos con su sangre y presentarnos limpios y sin mancha delante de Él, para comenzar de nuevo, para reescribir nuestra historia, pero ahora con letras de sangre, de redención, de gracia, de misericordia. El buen pastor es el buen pastor de tu vida. ¿Por qué no oramos antes de tomar juntos la cena del Señor, familia preciosa? Te damos gracias por tu palabra, precioso Dios. Gracias, Padre, porque podemos verte, Jesús, entregando tu vida de una manera personal en rescate por cada uno de nosotros y ofreciendo este regalo, diciéndonos, tomad, comed. Yo te pido, Padre, que en esta conexión, te pido que nadie haya, Señor, escuchando esta enseñanza, que no ponga su confianza en ti, que no haya nadie que rechace y que tenga en poco tu gracia, Señor. Te pido que no haya Pedros que confíen en sus fuerzas, que no haya Pedro que confíen en sus religiones, Señor, que después un gallo los reprendería. Te pido, Padre precioso, que haya personas enternecidas por este momento tan solemne, Señor, donde tomaste la cena con tus discípulos. Familia preciosa, preparémonos para tomar juntos la cena del Señor y echar esas tres miraditas al pasado, cuando Jesucristo entrega su vida en rescate por todos nosotros y podamos decirle, Señor, gracias por llevar mis pecados en la cruz. Gracias por purificarme con tu sangre, Señor. Y gracias por resucitar después de morir para darme una nueva vida. Echemos una mirada al corazón y pregúntate si tú has hecho a Jesucristo el Señor de tu vida. ¿Le has invitado a ser el Señor de tu vida? ¿El Salvador de tu alma? ¿Te has puesto a cuentas con Dios? ¿Le has pedido perdón por tus pecados? Echa un vistazo a tu corazón, porque este no es un rito, esta es una celebración de la gracia de Dios. Señor, nuestros pecados son muy negros y muy sucios. Necesitamos un redentor. Sé mi redentor, sé mi Señor. Te entrego mi mente, mi corazón. Reconozco que mis pecados son muy grandes y muy sucios. Lávalos y perdónalos con tu preciosa sangre. Hazme una nueva criatura, Señor. Escribe tu ley en mi corazón. Y echemos ahora una mirada al futuro. Señor, qué lindo ese momento cuando te sientes a la mesa con todos los redimidos, Señor. Cuando, como dice tu palabra, en tu casa estaremos por largos días. Hasta ese momento, Señor, ayúdanos a ver el futuro con esperanza. Porque todo lo que trae el futuro es esperanza, porque, Señor, tú vienes. Tú eres la plenitud que lo llena todo en todo. Padre, pronto volverás y llenarás tu tierra de tu conocimiento y de tu justicia. Ayúdanos a vivir con esperanza y con un ojo en el futuro, anhelando ese momento donde, Señor, te veamos como eres. Mientras tanto, transfórmanos, Señor, a tu imagen, como por tu espíritu. Y ahora, familia, tomemos juntos el pan. Después de haber cenado, el Señor alzó la copa diciendo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mi familia preciosa. Tomemos juntos la copa.
Y después de que celebraron la Pascua, cantaron un himno. No lo voy a cantar, pero voy a leer parte del himno que cantaron los discípulos, que dice así. Este es el día que hizo el Señor. Salmo 118, verso 24. Nos gozaremos y nos alegraremos en nuestro Dios. Oh Señor, sálvanos ahora. Te ruego, Señor, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor les bendecimos. El Señor es Dios y nos ha dado luz. Mi Dios eres tú, te alabaré. Dios mío, te exaltaré. Alaben al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia.